Bien, regresamos, estamos con Margarita Benavides, antropóloga, y con el economista Miguel Santillana conversando sobre la consulta previa. Miguel, ¿cuáles son las razones detrás del entrampamiento actual en el gobierno? Porque si bien, como tú bien dijiste, al comienzo el gobierno se pasa la norma con mucha euforia, votan mayoritariamente a favor casi todos los congresistas. El día de hoy estamos entrampados, supuestamente hay un listado de cuáles son los pueblos que deben de participar de las consultas previas, pero ni aparece el documento ni se ponen de acuerdo los ministros. ¿Quién es quien debería determinar el listado y cuándo deberíamos de ver esa norma ya funcionando? Si bien se votó la ley en agosto del 2011, para marzo del año pasado ya se tenía el reglamento. Y sabemos que en ese reglamento habían 52 pueblos. 48 de selva, los aymaras, los uros, un pueblo indígena en la zona de Yauyos, sur del departamento de Lima, y el gran tema era los quechuas. Porque como bien dice Margarita, no solamente te reconozco como grupo, sino también te asigno un territorio. Y ahí se han entrampado, puesto que tú tienes quechuas originalmente en Cusco, pero también tienes quechuas en Ancash, tienes quechuas inclusive en selva. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo es? Yo creo que, para mí, con Margarita estoy de acuerdo, en la selva no hay ningún problema. Lo que a mí me preocupa es que en el Perú ahora vamos a levantar una piedra y hay un indígena. Eso es desconocer la historia del Perú, desconocer qué es lo que ha pasado acá y desconocer que somos un sincretismo cultural del siglo XVI, nos guste o no nos guste. Y esto de defender sus territorios y qué cosas se va a hacer en sus territorios, las comunidades campesinas tienen sus propiedades registradas y como cualquier propietario tienen derecho a su propiedad. Y el tema de la minería, que no se puede hacer minería, por más que los mineros tengan una concesión minera, si no estás de acuerdo con quien es dueño de la superficie. Y en este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica con una comunidad campesina. Hay un hecho que personalmente me preocupa mucho respecto a las instituciones que estamos formando en este país, respecto a esta palabra interculturalidad, porque a partir de las diferencias en cuanto a creencias y culturas, se está extrapolando esto incluso a la justicia, ¿no? La llamada ahora justicia intercultural, con lo cual a un líder comunal en la sierra peruana que secuestró a unos trabajadores de una mina durante 3 días, no solamente no pudo ser procesado, sino a la jueza que lo estaba procesando terminó siendo destituida porque, de acuerdo a la justicia interculturalidad, se entendió que esta persona estaba actuando dentro de sus marcos institucionales originarios. Por lo tanto, evidentemente hay un conflicto entre la cultura ancestral, si es que existía el secuestro y la tortura en ese caso, y las instituciones que prevalecen el día de hoy. Bueno, no conozco el detalle del caso que me estás mencionando, ni sé a cuál te estás refiriendo. Pero yo en verdad veo el tema de la consulta como una oportunidad para cambiar la relación que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas. O sea, ser un Estado mucho más democrático, o sea, profundamente democrático. O sea, cualquiera que haya leído la historia del Perú sabe cómo ha sido marginado y discriminado los pueblos indígenas. Y lo de la sierra, si uno se va a unas comunidades en la sierra, uno va a ver la marginación histórica en la que han vivido. Y si uno ve los datos de pobreza, ¿dónde están? Están en las comunidades más alejadas. Y esos indígenas, ¿cómo han ido a dar ahí? No siempre vivieron ahí. Fueron a dar en las partes más altas porque fueron despojados durante la colonia. Entonces, hoy en día la consulta y el convenio 169 hay que verlo como una oportunidad para cambiar esa relación de discriminación, de marginación a los pueblos indígenas, reconocerles sus derechos colectivos, que es muy diferente a lo que Miguel está hablando, que son los derechos individuales que tienen todos los peruanos. Ellos tienen derechos colectivos como pueblos. Y eso puede cambiar el Perú, eso puede cambiar. Incluso a las empresas, digamos, si quieren ver un poco su inversión a largo plazo,
que son inversiones justamente a largo plazo, ellos deben estar pensando, nos interesa este diálogo intercultural, porque el limeño nacido, digamos, en ciertos lugares de Lima no piensa igual que un comunero en Huancavelica o en la selva, piensan diferente. Su forma de ver la naturaleza es diferente, sus creencias son diferentes. Muchas veces el catolicismo, la procesión y todo eso es algo por encima, pero por abajo, en las verdaderas creencias de corazón, sí se hereda muchas cosas originarias. En ese sentido, el carácter no vinculante de la consulta previa termina de alguna manera impidiendo que se genere esta democracia a la cual tú te refieres. Bueno, eso de no vinculante está bien en discusión. No, porque, por ejemplo, justamente ahora que hubo esta reunión de los defensores del pueblo, el James Anaya, que es el relator de Naciones Unidas para el tema de pueblos indígenas, dijo bien claro, ¿no?, que hay 3 casos, incluso hay más, pero habló de 3 casos donde se requiere el consentimiento del pueblo. Uno es cuando hay desplazamiento de población, otro es cuando se van a depositar elementos tóxicos en su territorio, y lo otro es cuando hay megaproyectos que tienen un impacto muy grande en su ambiente y en su territorio, incluso en su cultura. Entonces, ahí hay que interpretar bien la ley y el convenio 169. Es un diálogo intercultural con la intención y la buena fe de llegar a un consentimiento. Miguel, ¿cuál es su opinión respecto al carácter no vinculante? Es que Naciones Unidas no va a obligar a los estados que son soberanos a tomar decisiones en contra de sus intereses. Entonces las decisiones de los estados son soberanos. Yo no lo llamaría consulta. Yo creo que está mal traducido. Esto no es una consulta, es un proceso de información de lo bueno, lo malo y lo feo de que se realice una inversión en ciertas zonas del país. A mí me preocupa tratar a los pueblos indígenas como minusválidos mentales o falta de derecho a ciudadanía. Yo prefiero tratarlos con el Código Civil como tal ciudadano como es, porque su voto es tan válido como el mío. Entonces ellos tienen DNI y yo los trato como tal. Pero tratar de diferenciar peruanos, eso yo lo escucho en movimientos como CONAMI, CORAMI, que son abiertamente, le dicen a la gente que son pueblos que preexisten en la República del Perú, por lo tanto no deben reconocer la autoridad del Estado peruano, y eso nos lleva por un camino de los Balcanes. Y ya sabemos en qué terminaron los Balcanes. Margarita, lo que plantea Miguel también tiene algo de sentido. ¿No es mejor integrar a todos los peruanos dentro de un solo sistema? O sea, integrarlos en infraestructura, en instituciones. Acá de lo que estamos hablando es de derechos. O sea, ellos tienen derechos como ciudadanos, como nosotros 3 acá sentados, siendo peruanos con DNI, tienen derechos de ciudadanos, pero aparte tienen derechos como pueblos indígenas. ¿Por qué se les da derechos colectivos? Por la discriminación vivida históricamente. Correcto, pero mi pregunta es si no sería mejor integrarlos a la sociedad plenamente, educativamente, infraestructura, por supuesto, o sea, nadie está hablando de eso, pero con participación de ellos en las decisiones sobre los asuntos que los afectan. Un megaproyecto los afecta, un decreto legislativo que cambia los derechos sobre sus territorios los afecta. Entonces, claro, pero afecta también a todo el resto de peruanos si ese megaproyecto no se realiza. Claro, pero se está realizando en esa área. Entonces, generalmente beneficia, pues, más que nada al Estado por las regalías y a la gente de las ciudades de repente porque van a tener plata, o la gente que tiene más educación. También es cierto que no ha funcionado el sistema de retorno a través del canon, ¿no? La comunidad sufre el impacto ambiental. Nosotros que vivimos en Lima no sufrimos del impacto ambiental, lo que lo sufren son ellos, que viven de la agricultura, que viven de esa agua. Entonces la protesta tiene razones de ser también. Correcto. Les agradezco a ambos su presencia, ha sido más que interesante conversar con ustedes. Gracias por Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos.